Muy bien, pues bienvenidos, bienvenidas. Empiezo con esta frase de Gabor Mate, que la verdad es que es muy sintética de cómo funciona el trauma, de cómo funciona el trauma en nuestro cuerpo. Y es que el trauma, una situación altamente estresante, no es lo que nos ocurre, no es el hecho en sí, sino que es aquello que ocurre dentro de nosotros mismos como resultado de lo que nos ha ocurrido. Es decir, no es el hecho, sino cómo nuestro sistema interno, autónomo, nuestra psique, con todos los recursos que tenemos y con toda la falta de recursos que tenemos, afronta esa situación. ¿Sí? Y esto es un punto importante de partida. Me gustaría también poder empezar a poner un poquito de claridad en lo que es una emergencia y lo que es una catástrofe, porque partimos de esta base en este caso. La emergencia es un suceso repentino que nos sobrepasa a nivel sistémico y no lo podemos prever de ninguna manera en nuestro día a día cotidiano y tiene un carácter extraordinario, nos perturba y nos es de muy difícil contención de una manera inmediata, tanto a nivel personal como a nivel social e incluso comunitario. Hay factores comunes en las emergencias. Aquí tenéis una imagen del atentado que hubo en Irlanda en el 98. Eh, hay factores comunes en las emergencias. Se produce un estado de incertidumbre global en la persona y en las personas afectadas. Hay un desconocimiento inicial del evento, la persona queda en shock y también hay un desconocimiento de las características, del alcance, de la duración, ¿no? Entonces inicia el suceso, tanto si es de golpe como fue en este caso el atentado, como en el caso de la catástrofe, del desastre de la Dana en Valencia, que inició y duró un tiempo, pero sí que el desconcierto y el desconocimiento inicial del suceso genera una alta incertidumbre sin demasiada reacción al suceso. Luego veremos de qué maneras las personas reaccionamos de forma involuntaria a estos eventos. Entonces, otro factor común es la desorganización y el caos, interno y externo en este caso también, y cómo se retroalimentan este caos externo con el caos interno. Hay múltiples necesidades que se acoplan y se solapan, ya sea por el instinto de supervivencia o ya sea por como cuando después ya ha sucedido todo el evento, pues hay muchísimas necesidades que en el momento no pueden ser cubiertas y que se acoplan una detrás de la otra. Esto es un tema también que es importante tener en cuenta a la hora de poder trabajar y de poder atender a las personas que están en esta situación, ¿no? En esta circunstancia. Los rumores, la velocidad de información y la desinformación en las redes sociales o en los medios de comunicación es un factor altamente importante porque además del desconocimiento inicial y de la incertidumbre se añade de forma muy rápida la desinformación y la información mezclada de lo que ha ocurrido. Esto puede retraumatizar y alargar lo que es el impacto inicial y el cómo el sistema responde. Y también el estado de afectados es un factor común en las emergencias y la incertidumbre de no saber cuántos afectados hay y a qué nivel están no afectadas las personas. En este caso, como en el suceso de la Dana o en el atentado o en catástrofes naturales que ocurren en poblaciones, poblados o barrios, generalmente las personas se conocen entre sí, hay familiares, hay muchas diferentes edades, las personas se conocen y eso también genera muchísima alteración en el sistema y es un estado de posible estrés postraumático. Bueno, no quiere decir que luego haya un estrés postraumático, luego lo aclararé, pero sí de una situación altamente estresante. Entonces, a la catástrofe, en este caso, se le añade a menudo una destrucción que es colectiva, que es no solamente a nivel humano, pudiendo haber también fallecidos y lesiones físicas, sino que también a nivel material, generando, al menos por un tiempo, una desproporción entre las necesidades que se crean por el propio suceso en sí y los medios de auxilio, los dispositivos que acuden a la zona y que están disponibles. Es normal y suele alargarse en el tiempo la ayuda, porque muchas veces no se puede llegar en el momento o es difícil
inmediatamente hacer llegar todos los dispositivos y las ayudas en función también y depende de qué tipo de desastre estemos hablando. Y suele alargarse también el restablecimiento de la funcionalidad tanto a nivel personal como a nivel comunitario, ¿no? Social, tanto en el territorio como en la comunidad. Um, a mí me gustaría, si hubiera algunas preguntas, si fueran surgiendo preguntas, que pudiéramos ir contestándolas también para hacerlo de una forma un poquito más interactiva. Pues de momento sigo. Vale, entonces, ¿cómo planteamos la ayuda en un momento de emergencia por un desastre natural en este caso? Hay varios factores que debemos tener en cuenta. En este caso, y en este caso concreto de la Dana, y sin entrar en juicios de valor, ni en críticas, ni nada de todo esto, sí que es importante tener en cuenta tanto el desastre natural que ocurre, como la percepción personal y colectiva de la atención o desatención por parte de gobernantes o dispositivos. Aquí se juntan dos factores que son importantes, porque ocurre un desastre, ¿no? O una catástrofe, en este caso natural, que tiene un impacto, pero inmediatamente después hay otro impacto añadido que es la percepción de esta ayuda y esta atención, este socorro y la calidad de esa atención. Es decir, esto cuando trabajamos con trauma a nivel individual lo vemos, ¿no? Por ejemplo, en el trauma de desarrollo se sabe que cuando hay una negligencia, una desatención o un maltrato, ¿no? De parte de los padres a los niños, hay una doble afectación y es el maltrato en sí y luego también que es quien te tiene que proteger, es quien te está dañando. Y en este caso, aunque no lo voy a comparar exactamente con un trauma de desarrollo, pero sí que en este caso la percepción de desatención por parte de dispositivos o de las ayudas se añade a lo que es el daño ya por el desastre natural que ocurre. Esto vamos a tenerlo en cuenta a la hora de poder atender a las personas por esta doble eh, vertiente ¿no? de atención también. Otro factor a tener en cuenta son las prioridades, ¿no? En este caso, tenemos que ver qué cosas son prioritarias a la hora de poder atender. Claro, depende. Si estamos hablando de que quizá la mayoría de las personas que están conectadas son psicólogos o terapeutas, va a ser distinto si estamos atendiendo en el lugar de los hechos, a si estamos atendiendo desde otro lugar, a si estamos atendiendo a personas directamente afectadas, si estamos atendiendo a personas que han visto los sucesos. Vamos a ver qué tipo de prioridades hay que cubrir primero. Porque evidentemente en un desastre como este, la prioridad principal va a ser salvar la vida, va a ser la principal de todas, y inmediatamente después se van a ir sucediendo otro tipo de prioridades que vamos a tener que atender. Voy a dejar de compartir pantalla porque quiero compartir una explicación y aunque no voy a compartir pantalla, pero sí que voy a comentar factores de riesgo, en este caso, que son importantes de poder ver. No voy a entrar en los factores de riesgo personales, porque son muchos y evidentemente, pues la edad, la diversidad funcional, la salud mental, los estilos de apego, niveles de traumatización, duelos anteriores, la barrera idiomática, o sea, todo esto, factores personales, van a estar presentes en cuanto a la atención, los vamos a tener en cuenta, pero en este caso, cuando hay desastres naturales y ambientales, factores externos pueden ser, por ejemplo, la exposición directa a la situación, ¿no? Lo que decíamos, no es lo mismo estar en el lugar de los hechos, en el momento de los hechos, que estar en un lugar cercano. La climatología, en este caso, es un suceso natural eh, por fuerte lluvia, ¿no? Pero también la temperatura y, en este caso, pues la lluvia, la humedad y otros factores de climatológicos, evidentemente, también son factores que pueden afectar y poner en riesgo la recuperación psíquica. El hecho de si fue de día o de noche tampoco es lo mismo, que ocurra de noche que de día, si es en el exterior o el interior. En este caso fue exterior, con lo cual depende del caso, nos puede dejar
de una forma como más expuestos y vulnerables, puede tocar nuestra vulnerabilidad de una manera como más directa. Si el impacto es mediático también, ¿no? Si hay un impacto mediático fuerte, que en este caso lo ha habido y lo hay, lo sigue habiendo con muchísima información, imágenes posteriores, ¿no? Que aparecen posteriormente a los hechos. Y en este caso, pues la disponibilidad de las ayudas y de los dispositivos, como comentábamos. Estos son factores de riesgo externos que vamos a tener presentes a la hora de poder ayudar. Otras variables del suceso que influyen al afrontamiento son la intensidad del incidente, en este caso duró pues bastante rato, ¿no? Muchas horas, la duración, ¿no? Y la exposición del hecho, lo impredecible del acontecimiento, en este caso había un alto factor impredecible de qué es lo que iba a seguir ocurriendo. Perdonad un segundo. Y el grado de riesgo o peligro para la propia vida o la integridad física que numerosas personas sufrieron en este caso, ¿no? Entonces, hubieron personas que sufrieron un alto riesgo y que muchísimas lamentablemente perdieron la vida, y muchísimas personas vieron esto desde sus balcones, ventanas, en sus casas o a una cierta distancia, sin correr riesgo su propia vida, pero también estando presentes en los hechos. Eh, las pérdidas sufridas también es una variable importante, y la cantidad de pérdidas, tanto personales como materiales. Y el aprendizaje preventivo en situaciones de riesgo y de emergencia también es una variable a tener en cuenta. Entonces tendremos diferentes niveles de personas afectadas, tendremos varios niveles en los que veremos que sobre todo hay personas que en un primer nivel son, a ver, perdóname un segundo, perdón un segundo. Las personas que sufren, ¿no? En primer nivel, un impacto directo con daño directo sobre sí mismas, y o que tengan pérdidas personales y materiales. También en segundo nivel estarían las personas que son las víctimas secundarias, ¿no? Como familiares, amigos, allegados que no estén en el lugar de los hechos. En un tercer nivel tendríamos el personal implicado de los equipos de emergencias, salvamento, rescate o diferentes dispositivos. Y en cuarto lugar tendríamos las personas que, bien intencionadas y que a lo mejor están potencialmente inestables, que son del entorno y de la comunidad, ¿no? Que no han sido directamente afectadas en cuanto a su salud o su integridad física o de material, pero sí que están potencialmente inestables en este caso. Vale, entonces, hablábamos de las prioridades y me gustaría también mencionar lo que es el efecto túnel, ¿no? Sabemos, el efecto túnel es esta visión cuando llegamos al lugar de los hechos, y que aunque seamos profesionales de las emergencias, nos ocurre que muchas veces vemos la cantidad de personas, situaciones emergentes para poder atender, y tenemos que elegir a quién, cómo, de qué manera, y hacer un triaje, ¿no? Hay el triaje psicológico, aquí no voy a hablar de ello, pero sabemos que el triaje psicológico hay que tenerlo en cuenta antes de empezar a atender, ¿no? Y a poder dar un paso adelante. Es mejor poder esperar y poder plantearnos respirar hondo y pensar de qué manera vamos a intervenir si es que estamos interviniendo en un lugar de múltiples víctimas, ¿eh? Pero si estamos incluso hablando de una sola persona, en un caso como este, en el que pueden haber tantísimos factores a tener en cuenta, podemos también entrar un poco en efecto túnel en cuanto a lo que la persona nos lanza como más emergente, que evidentemente es lo que tendremos que atender, pero tendremos que tener en cuenta también todo ese desplegable y no dejarnos llevar solamente por lo que es la emergencia de la persona que está, ¿no? Que está en ese momento afectada. Voy a explicar esto un poquito más adelante. Entonces, para combatir el efecto túnel es importante que podamos darnos un espacio interno propio, incluso delante de la persona, para poder valorar y frenar toda esa ansiedad, esa angustia, ¿no? Esa emergencia que nos viene desde la persona que tenemos enfrente. Em, Otro factor a tener en cuenta es el afán de ayudar, que muchas veces las personas que nos dedicamos a esto, ¿no? A la ayuda, a la psicología, a la terapia, y personas que no, y voluntarios también,
las ganas que tenemos de ayudar, de que las personas puedan estar mejor de lo que están, ¿no? De poder ofrecer cualquier tipo de ayuda, muchas veces nos sobrepasa a lo que son las prioridades, las necesidades de las personas y lo que realmente necesitan de nosotros. Incluso, y nos pasa muchas veces también, hay veces que las personas no quieren ayuda y esto nos ocurre a veces, ¿no? Cuando trabajamos en emergencias y acudimos al lugar de los hechos, hay veces que nos rechazan y eso también hay que poderlo eh, respetar y hay que poderlo manejar de una forma adecuada. Es decir, que no nos sobrepase las ganas de ayudar y que podamos ver realmente qué necesidades, porque muchas veces acudimos con ganas de, por ejemplo, ¿no? Poder ofrecer comida o poder ofrecer ropa o poder, y a lo mejor son otras necesidades o a lo mejor queremos ayudar desde un punto de vista psicológico y a lo mejor a esa persona lo que necesita es agua o incluso información o incluso saber dónde está algún familiar o incluso, ¿no? Tenemos que parar un momento, detener el efecto túnel, respirar hondo y ver qué necesidades concretas hay para poder ajustar las ayudas. Los recursos propios también es algo a tener en cuenta, ¿no? Los propios de los que nos prestamos a la ayuda, como son los personales, el momento vital en el que nos encontramos, si estamos en disposición de ayudar o no y hasta qué punto, porque evidentemente la desregulación de la persona o personas que tenemos enfrente es muy probable que nos vaya a desregular y tenemos que tener un conocimiento personal alto, elevado, de cómo funciona también nuestro sistema nervioso autónomo y de qué es lo que tenemos eh, bueno, pendiente en nuestra vida, porque si, por ejemplo, recientemente hemos perdido algún familiar y vamos a atender personas que han perdido familiares, seguramente nos veamos afectados y altamente activados. Entonces, en función del recorrido de cada uno y de la responsabilidad de cada uno, es un factor a tener en cuenta pues, los recursos que tenemos cada uno para poder atender. Así como también la formación bueno, etcétera. Pues todas estas tres, porque creo que son las principales y las básicas, ¿no? Pero la formación, el nivel de formación, pues también es importante porque, por ejemplo, están los primeros auxilios en psicología, los PAP, que los puede realizar absolutamente todo el mundo, pero están luego también la IPA, que es la intervención en psicología avanzada, que solamente son los psicólogos de emergencia los que pueden atender desde estas técnicas, ¿no? Entonces, aquí también es importante justamente para poder acompañar y ayudar, porque menos es más. O sea, si podemos atender desde lo que tenemos y acompañar desde ahí, y será mucho mejor para la persona o personas que estamos atendiendo. Y lo digo con cariño porque soy la primera que cuando me he visto en emergencias, en una situación, en desastres naturales no he estado, pero en otras situaciones sí, me pueden las ganas ¿no? de poder hacer algo y bueno, hay que aprender también a poder parar y tomarse el tiempo. ¿Cómo funciona nuestro sistema nervioso autónomo? Seguramente conocéis o quizá conocéis, pues no sé qué personas están conectadas ahora mismo, pero bueno, quiero hacer un repaso porque es importante a la hora de poder atender y que luego le dé un sentido también a cómo muchas veces trabajamos desde lo que es la parte somática del sistema nervioso autónomo. Perdonad, que además voy un poquito rápida y acelerada porque quiero que me dé tiempo de todo por si hay preguntas. Mm, vale, entonces, del esquema que tenéis ahora en pantalla, me gustaría que nos pudiéramos fijar sobre todo en lo que pone el puntito rojo donde pone sistema nervioso autónomo o vegetativo, que este se compone, ese forma parte del periférico y se compone del sistema nervioso simpático y del sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático es aquel que nos prepara para la acción, ¿vale? Y el sistema nervioso parasimpático es el que nos prepara para la relajación. Dicho muy, muy genérico. Si os fijáis, aquí arriba tenemos un esquema de un cerebro en el que hay tres partes. Está el cerebro reptiliano. Sé que el cerebro se puede dividir de muchas maneras, pero lo he querido poner así para tenerlo más esquemático y más claro. El cerebro reptiliano, el límbico y el neocórtex. El reptiliano sería el más antiguo y es el que se pone en marcha cuando hay situaciones de supervivencia, ¿no? Como en este caso, es el instintivo.
y es el que está directamente relacionado con el sistema nervioso autónomo. ¿Que por qué se le llama autónomo? Pues porque va por su cuenta, no está bajo nuestra voluntad. Comparto, luego vuelvo para atrás. Vale, porque me gustaría que viéramos este dibujo que hay en la parte superior izquierda de la pantalla, donde pone sistema parasimpático y simpático. Si nos fijamos, el sistema simpático es el que hace que se dilaten nuestras pupilas, que nuestro corazón acelere el ritmo cardíaco, que se incremente nuestra respiración, el tono muscular se activa y se prepara para la acción, ¿vale? Y la, la, o sea, todo nuestro cuerpo se tensa para poder prepararnos para la acción. En cambio, el parasimpático estimula la salivación, se contrae la pupila, reduce el latido del corazón y la respiración se puede volver más relajada y estimula, esto también es importante, la actividad digestiva. Cuando estamos en simpático, se inhibe la actividad digestiva, dejamos la digestión, la cortamos y si estamos en parasimpático, se vuelve a reactivar. Y ahora veremos por qué digo esto. Vale, volvemos a lo que es el cerebro. Eh, la parte del cerebro reptiliano que se activa en supervivencia, tenemos tres formas de poder reaccionar ante una situación altamente estresante y es, reaccionamos en lucha o atacando, huyendo, retirándonos o paralizándonos y quedándonos en disociación. Son tres maneras de reaccionar ante un suceso y no pasan por nuestra voluntad. Es decir, nosotros incluso a veces podemos pensar en correr y que todo nuestro cuerpo esté paralizado y esté quieto. Esto puede pasar y bueno, de hecho ocurre y pasa. Con lo cual, ante una situación altamente estresante, el neocórtex, que es la parte que planifica, que piensa, que razona, que reflexiona, queda totalmente apagada e inhibida y no podemos pensar con claridad. De hecho, seguramente no pensamos cuando ocurre un suceso como este. Y la parte del cerebro límbico, que son las emociones y que es toda esa percepción no consciente, también queda detenida, ¿no? Se pone en marcha prácticamente únicamente lo que es el cerebro reptiliano. Al sistema también nervioso autónomo va ligado totalmente el nervio vago. El nervio vago es uno de los pares craneales que está situado en la parte trasera del, del cerebro y es el número 10. Y este nervio es muy largo y va hacia los nervios que están situados en la cara, con lo cual tiene total conexión con lo que es la expresión facial y por tanto con la conexión social. Y está totalmente también dirigido a, a los órganos y a las extremidades y sobre todo a todo el aparato digestivo. ¿Sí? Entonces, un sistema nervioso autónomo relajado lo que va a hacer, a ver, lo tengo aquí, está la parte dorsal y la parte ventral. La parte dorsal va hacia las vísceras y la parte ventral va hacia la cara y el cuello. Vamos a ver que el nervio vago está directamente relacionado los, con el estrés, porque dependiendo de si estamos en una situación de seguridad o de amenaza, se va a activar de una manera o de otra. Si estamos en una situación relajada y segura, estaremos en conexión social, en exploración, en juego, podremos descansar, podemos meditar y hacer la digestión. Y si nos encontramos en una situación que nos sentimos en amenaza, nos podemos quedar que el miedo se activa, nos podemos quedar en inmovilidad, nos podemos disociar o incluso nos podemos desmayar, ¿no? El sistema se detiene, se apaga totalmente. Por eso en trauma muchas personas les es muy difícil conectar socialmente con los demás cuando hay un trauma crónico. Por tanto, cuando estemos atendiendo a personas que están altamente impactadas, si es en el lugar de los hechos o pocas horas después, estaremos atendiendo seguramente
personas que están todavía como con muchísima activación, con el simpático muy activado y básicamente desde el instinto de supervivencia del reptiliano. Seguramente con puntas en el límbico, ¿no? Y ya de acceso a lo que son las emociones. Por tanto, tendremos que atender emociones tanto de rabia o de tristeza o de incertidumbre o de culpa, ¿no? Que puedan emerger. Pero es muy probable que estemos atendiendo a personas que todavía están muy desde el simpático y no tanto desde el límbico del emocional. Vale. Por tanto, ¿cómo responde nuestro sistema nervioso autónomo al estrés? Están la REA, que son las reacciones de estrés agudo, y estas son las reacciones típicas de 48 a 72 horas tras el evento, ¿vale? Y que son normales que ocurran, pues como incluso estados disociativos o una alta activación simpática, ¿vale? Y estas son normales que ocurran. Generalmente hay una remisión espontánea a la REA, generalmente. Pero lo que decíamos antes, ¿no? Si la persona ha estado expuesta al suceso y es un desastre natural, con lo cual si sale a la calle constantemente va a ver las imágenes de destrozo y desolación, otras personas conocidas o no conocidas en situaciones muy parecidas, las informaciones y desinformaciones de los medios de comunicación. Todo esto va a dificultar que la reacción de estrés agudo remita hacia una revisión espontánea y es muy probable que vaya hacia mostrar sintomatología de un trastorno de estrés agudo, que el trastorno de estrés agudo sería el que ocurre en el siguiente mes y que también está dentro de lo que es normal, ¿no? Lo ideal sería poder atender en estas 48-72 horas primeras para reducir el impacto, poder regular otra vez el sistema lo máximo posible y que luego esa persona tenga una recuperación muchísimo más rápida. Esto sería lo ideal. Pero muchas veces llegamos pues un poco más tarde pero bueno, 48-72 horas son bastantes, pero normalmente en estas horas es crucial la atención. Y luego se puede desarrollar evidentemente un trastorno de estrés postraumático, pero no siempre, porque las personas tenemos una capacidad de resiliencia muy, muy elevada y no todo el mundo que ha vivido una situación altamente estresante o traumática al final desarrolla un TEP, ¿vale? El TEP es a partir de un mes hasta 3 meses, 6, ¿no? Si es agudo o crónico, también se puede cronificar, ¿vale? Aquí tenemos unas gráficas que simplifican mucho lo que es las reacciones de estrés ante los sucesos. En primer lugar, si vemos la que tenemos arriba de toda la izquierda, la línea roja representa el sistema nervioso simpático y la azul el parasimpático. Si os fijáis, hay un estresor, en este caso lo puntuamos como leve, porque las ondas del simpático y parasimpático las tenemos todos y están todo el día, una y otra, de forma continua, ¿no? Entonces, es normal que haya picos y que luego haya momentos de bajada y que haya un baile, una sincronía entre los dos sistemas. Pero cuando ocurre algo que nos estresa o nos asusta, por ejemplo, un susto, alguien nos asusta por detrás, nuestro simpático apunta hacia arriba fuerte y automáticamente se disparan los latidos del corazón, la respiración, ¿no? Sudamos, las pupilas se han dilatado, a veces nos quedamos paralizados por un momento, ¿no? Y luego ya empezamos a reaccionar. Cuando empezamos a reaccionar, aquí pone rebote parasimpático, es cuando el parasimpático vuelve a subir para volver a bajar el simpático y ya volvemos a la normalidad. En la gráfica que tenemos arriba a la derecha, que es la que pone el puntito rojo, cuando hay un estresor traumático, ya no es leve, sino que es un potencialmente traumático, la reacción del simpático es extrema, es muy, muy elevada. Y el parasimpático tiene que hacer un gran esfuerzo para subir muy arriba para poder volver a bajar otra vez el simpático hacia abajo. Entonces se produce una coactivación parasimpática extrema, demasiado elevada.
y puede haber un funcionamiento errático entre los dos sistemas durante un tiempo, ¿vale? Con reacciones fisiológicas extremas y adversas, que sería normal dentro de este hecho, pero que a la persona incluso le puede asustar mucho. Nosotros cuando atendemos tenemos que saber esto para que no nos asuste, porque sabemos que los sistemas nerviosos se contagian entre sí, que eso es la corregulación o la descorregulación, y si nosotros estamos en conocimiento, estamos regulados, podemos ayudar a corregular a la persona que tenemos enfrente. Si nosotros nos asustamos del susto de la persona que tenemos enfrente, nos vamos a ir activando mutuamente. Vale, y por último, tenemos el cuadro de abajo donde pone reacción de estrés crónico. Si ante este estresor elevado eh, hay una falla muy alta y muy elevada, se multiplica y hace que ese funcionamiento errático no vuelva a la normalidad, se puede volver un estrés crónico. O si, por ejemplo, ese estresor es elevado durante mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, en los abusos sexuales mantenidos durante el tiempo o el maltrato físico mantenido durante el tiempo o que hubiera un desastre, hubiera pasado pues, un desastre, pues las réplicas, por ejemplo, de terremoto o de tsunami, bueno, son repeticiones que al final lo que hacen es que el simpático suba arriba de todo y que se produzca un fallo directamente de respuesta de descarga de esta activación simpática. Y entonces hay un fallo directamente de vuelta a la normalidad. Aclarar que esto no es lo que ocurre normalmente porque los seres humanos tenemos una capacidad muy elevada de resiliencia y de vuelta a la normalidad. Vale, esta es la diapositiva que había compartido antes. Quiero añadir aquí, ante este nervio vago, que lo importante que es cuando, porque nosotros lo que vamos a buscar cuando atendemos y sobre todo en emergencia es la funcionalidad y la vamos a buscar mediante ofrecer la máxima seguridad a esa persona. Evidentemente que la seguridad física es la primera de todas, tanto para la persona que atendemos como para nosotros, porque por ejemplo, si estamos atendiendo en una situación de, como el atentado de Barcelona, ¿no? Donde hubo la amenaza de una réplica de atentado en las Ramblas, la seguridad física se volvió a alterar otra vez incluso para los intervinientes, ¿no? Para los dispositivos. Y lo principal de todo es que todo el mundo esté seguro físicamente. Y a partir de ahí, todo lo demás. Si la persona no se siente segura, es muy difícil que podamos hacer un trabajo. Con lo cual, aunque sepamos, evidentemente, que no hay ningún tipo de riesgo físico por ninguna parte, nos tendremos que asegurar que esa persona mmm, vaya corregulando con nosotros, adquiriendo una mayor seguridad en sí misma. Luego vamos a ver un poco de ejemplo. Vale. Entonces, ahora estamos en la parte, ¿no? De poder compartir que cómo vamos a trabajar para regular emocionalmente, ¿no? A la persona que estamos atendiendo. Primero de todo, habrá que ver, ¿no? Y tomar conciencia si nosotros estamos regulados, ¿no? Es decir, ¿y cómo vamos a saber si nosotros estamos regulados? Para hacer este trabajo es importante que tengamos una alta percepción de lo que es nuestro cuerpo, es decir, de cómo está la postura de nuestro cuerpo, de cómo estamos sentados, por ejemplo, o cómo estamos de pie, la postura corporal que estamos teniendo y qué postura estamos teniendo quiere decir que también estamos emitiendo un mensaje, ¿no? A la persona que tenemos enfrente. Vamos a tener que tener una conciencia también de cómo es nuestra respiración, si tenemos una respiración calmada y con coherencia cardíaca, luego veremos cómo hacer o no, o estamos agitados. Puede ser que estemos nerviosos, que estemos agitados y que podamos atender, pero a la vez tenemos que ir buscando fórmulas y maneras de corregular nuestro sistema nervioso autónomo, porque como hemos dicho antes, se contagia uno con otro. Si yo me asusto, tú te asustas, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo ayudamos a corregular con nuestra propia regulación somática. Es uno de los principales ayudas que podemos hacer. Es muy potente corregularse a uno mismo y ves cómo el sistema nervioso de la persona que tienes enfrente empieza a regularse también. Lo primero que vamos a hacer es validar absolutamente todo lo que la persona nos muestre, ¿no?
todo lo que ocurre lo vamos a dar por válido. Esto sabemos que es importante, pero yo lo recalco porque a veces con esta descorregulación, ¿no? Podemos entrar a querer descartar, ¿no? Una parte de la emergencia, ¿no? De esa persona para poder atender otra. Esto nos puede pasar, ¿eh? Entonces, es muy importante validar todo aquello que ocurre, poder hacer una escucha externa y poder hacer una escucha también interna. Y trabajando esta corregulación, vamos a tratar de hacer conexión social. Sabemos que cuando una persona está altamente estresada en una situación potencialmente traumática, mmm, está en una situación muy, muy vulnerable y realmente podemos hacer prácticamente lo que queramos con ella. La parte buena y positiva de poder ayudar es que vamos a llevar a esa persona hacia una mayor funcionalidad. Eh, lo digo porque también las personas que están en esta situación son muy vulnerables a comentarios, a situaciones y está bien también poder tenerlo en cuenta porque nosotros nos vamos a enfocar a poder eh, ayudar a volver a conectar a esa persona con esa funcionalidad para que pueda también tomar decisiones más adecuadas y más coherentes, más desde la parte del neocórtex, no tanto desde la supervivencia. Por tanto, vamos a tratar de hacer conexión social, de poner fuerte ese nervio vago dorsal ventral y vamos a mirar a los ojos, vamos a buscar esa mirada, sobre todo, y, y vamos a preguntar cómo está esa persona, cómo se encuentra, lo primero, ¿no? Me llamo tal, me llamo Laia, estoy aquí para, ¿no? Para lo que sea que estemos, concretamente, en qué te puedo ayudar, qué puedo hacer por ti, ¿vale? Vamos a empezar a hacer una presentación y una conexión con la otra persona. Vamos a rebajar, ¿no? Ese ritmo al ritmo de la otra persona y vamos a tratar de, por ejemplo, si la persona está muy acelerada, desacelerarnos nosotros para poder ayudar a desacelerar, ¿no? O si la persona está como muy apática, vamos a darle un poquito de, un poco, ¿no? De más brío, más energía para poder corregular también esa expresión mediante la conexión social. Evidentemente, todo lo que no sepamos, porque muchas veces nos piden información, pues todo aquello que no sepamos no lo vamos a poder decir y en todo caso vamos a tener que decir no lo sé y lo voy a preguntar y lo voy a preguntar a quien pueda y si lo consigo saber pues vendré y te lo diré, ¿no? También, ahora que digo esto, es importante también, que no está dentro de la regulación emocional, pero forma parte, si nos preguntan alguna cosa, ¿no? Estoy pensando quizá más en atención en el lugar de los hechos, ¿eh? Pero si una persona nos pregunta algo, bueno, y aprovecho y lo digo, nos pregunta algo en un momento dado y no lo sabemos y a lo mejor nosotros no vamos a estar todo el tiempo, tenemos que enlazar a esa persona con otra para que al final le llegue la información o dirigirla al lugar oportuno. ¿Vale? Ahora me he ido un poquito de sitio, pero vuelvo otra vez a lo que es la regulación emocional. Entiendo que ahora ya no se está trabajando, bueno, quizás sí también se está trabajando en el lugar de los hechos, sí se está trabajando, sí, o quizá no, sí, sí que se está trabajando en el lugar de los hechos, pero no en la situación concreta, o sea, no pasadas las horas. ¿No? ¿Vale? Entonces, hay también, hay que dejar un espacio para la ventilación emocional. ¿Qué va primero y qué va segundo? Quizá la persona está demasiado desde el reptiliano y quizá ha entrado en la emocional y quizá está pues con mucha, a lo mejor mucho llanto, ¿no? O mucha catarsis, o a lo mejor está desde la rabia o desde el enfado. Vamos a dejar que esa persona ventile las emociones, sobre todo si es desde la rabia, que no se haga daño y que no haga daño a nadie, pero la rabia es una emoción y hay que poder dejarla también transitar. Y el llanto, pues también, ¿no? Hay veces que el llanto es muy elevado y hay realmente catarsis que muchas veces pueden estar combinadas con estados disociativos. Si esto ocurre, no pasa nada, porque la disociación es un mecanismo de defensa, pero sí que vamos a tratar de, si la persona está pues muy disociada o entrando cada vez más en estados disociativos, la vamos a ir trayendo cada vez más hacia la conexión del aquí y del ahora. Eh, vale, entonces, otra cosa que vamos a hacer es redirigir al cognitivo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues
cuando la persona, evidentemente si la persona está en disociación no nos va a ser posible, y si está en plena catarsis o muchísima agitación tampoco, pero poco a poco vamos a tratar de sacar del límbico a esa persona, sobre todo en esas primeras horas o cuando el simpático sube muy hacia arriba, vamos a tratar de llevar a esa persona más hacia la parte cognitiva y, por ejemplo, si estamos en el lugar de los hechos, en el momento de los hechos, muchas veces lo que hacemos es preguntar relato de hechos, es decir, ayuda a poner orden a la parte cognitiva y hace que la persona empiece, ¿no?, a pensar y a enlazar unos hechos con otros, cosa que le va a ayudar después a poder elaborar aquello que le ha ocurrido. El relato de hechos no siempre tenemos que estar preguntándolo y depende de qué tipo de ayuda estemos ofreciendo, no lo vamos a preguntar. ¿Por qué? Porque si ya lo ha explicado una vez, no hace falta que lo explique dos, tres, cuatro, cinco. Porque normalmente si, por ejemplo, en situación, ¿no?, cuando estamos en el lugar de los hechos, si ya le ha preguntado, por ejemplo, a, imaginaos que la primera persona que la ha atendido a esa persona es una persona sanitaria, ¿no?, un técnico de ambulancia, y le ha preguntado, si vamos nosotros después y volvemos a preguntar, es muy probable que volvamos a reactivar otra vez y no queremos eso. Entonces, en consulta también individual vamos a ver de qué manera buscamos el relato de los hechos, porque seguramente ya lo habrá contado varias veces y en este caso es muy probable que la persona vuelva otra vez a activarse. Por lo tanto, si estamos es diferente si estamos en el lugar de los hechos a si estamos en consulta, incluso pasados bastantes días, porque si estamos en consulta, querremos saber qué ha pasado para poder informarnos, pero quizá nos es más urgente poder regular el sistema nervioso que no tanto nos cuente exactamente qué ha pasado. Vamos a ver en función, pues, de cómo venga la persona, ¿no? Si viene más disociada, pues quizá el relato de los hechos, una vez vuelva a recobrar la funcionalidad, sea importante para poder reestructurar ese orden a nivel cognitivo. Relato de hechos se tiene que hacer, se tiene que preguntar desde no de qué pasó exactamente en el momento, sino desde, vale, por la mañana, ¿no?, te levantaste y qué hiciste cuando te levantaste por la mañana ese día, ¿vale? Y a partir de ahí, esa persona relate hasta el momento presente, ¿vale? Eso es relato de hechos. Para redirigir el cognitivo también para poder adquirir una funcionalidad, es decir, en el lugar de los hechos eh, o incluso, claro, me vienen muchísimos ejemplos a la cabeza, ¿no? Pero claro, no sé, no sé qué es lo que podría resultar como más útil en este momento. Pero la funcionalidad quiere decir, mmm, tanto a nivel físico, por ejemplo, si la persona está como muy, quizá no con una disociación no muy grave, pero sí con un estado pues semidisociativo, pues que pueda mover el cuerpo, que lo pueda poner en movimiento, que pueda hacer pequeños ejercicios o movimientos, ¿no? O incluso poder pedirle, mira, te propongo que nos podamos levantar y vamos a dar una vuelta, ¿no? Y vamos a andar juntos, ¿no? Y llevamos a la persona y andamos conjuntamente, damos unas vueltas. Ponemos en funcionalidad lo que es el sistema corporal. Entonces, cuando el cuerpo se pone en marcha, vamos saliendo del estado de supervivencia, ¿sí? Vale. Aquí también me viene que podemos acompañar, una de las maneras también, eh, podemos acompañar a la orientación, ¿no?, a la orientación del lugar. Es decir, cuando la persona está como muy metida hacia adentro, ¿no? Muy desde esa sintomatología, poder acompañarla a salir y a pendurar hacia afuera, por ejemplo, en el entorno. Es decir, vale, ahora estamos tú y yo aquí sentados, ¿sí? Vale, venga, entonces, dime algo que veas enfrente de ti, ¿no? Y que la persona pueda nombrar algo que ve enfrente de sí misma, ¿vale? Entonces, salimos de ese estado interno para poder ir a ese estado que está de conexión hacia afuera, ¿no? Hacia el entorno. O dime algo, ¿no? Te gira la cabeza hacia la izquierda y dime algo que veas de color, por ejemplo, azul, ¿no? O de color naranja. Y ahora gira la cabeza a la derecha. Son ejercicios muy sencillos que podrían ser como muy tontos, ¿no? Perdón por la palabra tontos, y los que ahora pues a lo mejor os compartiré, pero realmente son muy efectivos porque ayudan a la orientación espacial, ¿vale?
Sí que también es importante cuando terminemos de hacer un trabajo de atención en estos casos, que cuando nos despidamos de la persona, que la dejemos orientada y la dejamos estable. Es decir, si por ejemplo hemos estado atendiendo a la persona sentados, que cuando esté de pie, pues realmente sienta la conexión de sus pies con el suelo, ¿no? Y que sienta pues unas piernas firmes, ¿sí? De estabilidad del cuerpo. Otra cosa que podemos hacer para ayudar a regular la parte emocional y del sistema nervioso autónomo es corregir la postura. Es decir, si la persona está, ¿no?, acotada, con la espalda baja, con la cabeza hacia adelante, la mirada hacia el suelo, le podemos pedir que incorpore, ¿no?, las espaldas, que levante un poco la barbilla, que levante un poco los ojos. Incluso a partir de aquí, esto se puede hacer a nivel de corregir postura, pero a partir de aquí también le podemos pedir que haga movimientos con el cuerpo, son muy efectivos. Ahora no voy a entrar muy a fondo a esto, aunque yo lo utilizo muchísimo, pero mmm, voy un poquito más abajo donde pone movimientos concretos. Utilizamos muchas veces ejercicios de anclaje, es decir, de piernas y de pies para poder sentir lo que es le llaman el grounding también, ¿no? El enraizamiento de, del cuerpo, del ser en la tierra. Es decir, que la persona sienta que sus pies están apoyados en el suelo, siente esa fuerza de la gravedad. Cuando estamos en un estado disociativo, muchas veces tenemos la sensación de que los pies están flotando en el aire. Entonces, vamos a ayudar a enraizar a la persona en el suelo, ¿no? Ante un estado más disociativo. Es decir, le vamos a proponer que si está sentado, incluso se ponga de pie y, por ejemplo, pise fuerte con los pies, ¿vale? Nosotros podemos hacer y acompañar también como espejo, sabemos lo de las neuronas espejo ¿no?, que se mimetizan, y podemos ayudar haciendo este ejercicio de picar fuerte con toda la planta del pie, primero un pie y luego el otro. Muchas veces cuando preguntas a la persona cómo sientes tu cuerpo, cómo sientes tus piernas, tus pies en contacto con el suelo, muchas veces nos dicen que notan más una pierna que la otra, un pie que el otro. Si es así, el que esté más descompensado, lo vamos a trabajar un poco más. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo tiene más sensación corporal en el derecho que en el izquierdo, vamos a trabajar el izquierdo, vamos a trabajar el derecho y el izquierdo y luego vamos a ver si hay alguna diferencia, ¿sí? Entonces, cuando conseguimos que la persona tenga percepción de su cuerpo entero y que se sienta enraizada en las piernas, en los pies, podemos ir trabajando perdón, más a nivel emocional. Va a ser un poco riesgoso, ¿no?, irse hacia la parte más límbica y emocional sin tener un cuerpo y una sensación de cuerpo fuerte, ¿vale? Porque de un estado límbico nos podemos ir a otro disociativo. Entonces, la autopercepción, el trabajo de autopercepción, incluso de psicoeducación, de cómo funciona nuestro sistema nervioso autónomo, es importantísimo. ¿Por qué? Porque si aparentemente a mí ahora no me está pasando nada, porque estoy aquí hablando y estoy tranquila y estoy en un lugar seguro, si de repente yo empiezo a sudar y me empieza a latir el corazón, yo no lo voy a entender, yo no sé qué me está pasando, me puedo llegar a asustar muchísimo. Entonces, es muy importante la psicoeducación. ¿Por qué? Porque ayudamos a la persona a entender sus propias reacciones fisiológicas, ya que no se dispare todavía más el simpático, ¿no? A la vez que vamos aportando herramientas y recursos y ejercicios para poder ayudar al simpático a regular a ese simpático. Entonces, la autopercepción es muy importante. Si ahora, por ejemplo, ¿no?, estáis escuchando este audio, estáis en vuestra casa o en algún entorno, no estáis sentados, os propongo que podáis ver y observar, podéis hacer con ojos cerrados, ojos abiertos, cómo se siente vuestro cuerpo en este momento. Es decir, ¿dónde tengo ahora un mayor apoyo en mi cuerpo? ¿Qué partes de mi cuerpo están tocando superficie? Es decir, si yo ahora estoy en un sofá, pues ahora que estoy diciendo esto, a mí me viene de tomar conciencia, de ponerme más atrás y de ponerme más cómoda. Si yo ahora estuviera en sesión, lo que haría es ponerme un cojín aquí detrás y ponérmelo de tal manera que yo sintiera el apoyo en la espalda. No es lo mismo estar así al frente de una silla,
¿no? Con toda la espalda rígida, como estaba haciendo hace un rato, a ponerme cómoda y a poder sentir este apoyo en la espalda, que algo me está apoyando. No es lo mismo. Yo ahora mismo estoy muchísimo más cómoda. No estoy tan desde ese simpático, ¿no? Aquí me interviene mucho más el parasimpático. Entonces, vamos a acompañar en la autopercepción y en ir regulando y acomodando que el cuerpo se sienta bien. Quizá muchas veces dedicamos más tiempo, ¿no?, de la consulta o de la atención en valorar esa autopercepción y que el cuerpo se sienta bien, que a una intervención quizá que pensemos que tiene que ser más elaborada. La intervención muchas veces es algo muy sencillo, ¿no? Y es que la persona esté bien. Y ese estar bien puede tener que ver con muchas cosas, pero tenemos que preguntarle a esa persona. Y muchas veces no tenemos conciencia de qué es lo que nos hace bien. Sí que sabemos que si, por ejemplo, hay algo que está aquí en el sofá y me lo estoy clavando, ¿no?, y me está dañando, pues entonces yo estoy incómoda. Pero ¿cómo estoy cómoda? Oh, pues a lo mejor no me lo he planteado, ¿no? Ahora que estoy hablando de esto, se me ha ocurrido lo del cojín y me he dado cuenta de que yo ya sé que estoy más cómoda con un cojín, pero ahora he sido mucho más consciente. Acompañamos a que las personas puedan tomar conciencia de cómo están mejor, para que lo puedan multiplicar, para que no tengan que estar en incomodidad constante, ¿vale? Mm. Y luego, bueno, hay muchísimas técnicas de relajación que se pueden practicar. Ah, ¿qué más quería decir con esto? Vale, vale. La respiración consciente. Hay muchísimos tipos de respiración. Pensemos también que depende de qué tipo de respiración estamos ofreciendo, por más consciente que sea, muchas veces hay respiraciones que son activadoras, no nos interesan en este caso, ¿vale? O sea, buscamos más una corregulación simpática o una regulación emocional que no tanto una hiperactividad. Entonces, el ejercicio de coherencia cardíaca es muy bueno y se utiliza muchísimo en estos casos y nos ayuda a mantener una coherencia entre los latidos de nuestro corazón y nuestra respiración, básicamente, pero con todo nuestro sistema fisiológico. Entonces, ahora voy a comentar cómo se realiza el ejercicio. Hay muchísimos, actualmente hay muchísimas aplicaciones para el móvil gratuitas que, que se pueden descargar y que las puedes trabajar directamente con la aplicación. Vale, el ejercicio de coherencia cardíaca se puede hacer de muchas maneras, pero básicamente consiste en yo cojo aire, mantengo la respiración, suelto el aire y aguanto sin aire dentro. Entonces, no hay un número de segundos que sea el adecuado para nadie. Es decir, yo subo contando hasta, por ejemplo, subo contando hasta 4. Mantengo la respiración dentro, el aire dentro, cuento hasta 2, por ejemplo. Suelto el aire, cuento más de 4, ¿vale? Puedo contar 6, puedo contar 8. Lo ideal es soltar contando el doble y mantengo sin respiración contando, si he contado 2, cuento 2. Tiene que haber una subida, un mantener, una bajada llegando al doble y un mantener igual arriba que abajo. Bueno, pongo así arriba y abajo. Va a depender de cada persona y va a depender del momento en que esté en esa persona. Si la persona está muy activada, a lo mejor no le entra suficiente aire, ¿no? Tiene que bajar ese simpático y a lo mejor solamente puede contar hasta 3. Vale, pues vamos a contar hasta 3 primero, mantendremos los 2 y luego intentaremos hasta 4. ¿No? Hay personas que les cuesta más coger aire, hay personas que les cuesta más sacar el aire. Ahora no voy a entrar en esto, pero también tiene muchísimo que ver
con el nervio vago y en cómo funciona nuestro sistema estresado. Pero vamos a ir acompañando, ¿no? En este ciclo, al menos durante 5 minutos. Podemos hacerlo conjuntamente también. Mm, vale. Quería decir de esto. Cuando hacemos ejercicio de coherencia cardíaca podemos empezar por poquito, pero poco a poco veremos que la respiración se ensancha y que es más fácil que entre más aire. Entonces pensemos que el pulmón va de aquí hasta aquí abajo, por delante y por detrás. Es un órgano enorme y lo utilizamos muy poquito en realidad. Si vamos ejercitando la respiración, cada vez nos entra más oxígeno, nuestras células están más nutridas, con más, ¿no? más oxígeno, funcionan con oxígeno, y por tanto tenemos una mayor respuesta, ¿vale? Al medio. Por tanto, vamos a ir subiendo poquito a poco y vamos a ir buscando cada vez más segundos de subida. Aquí podemos mantener de 2 a 4 o 5 y luego bajar casi el doble, ¿vale? Es importante cómo respiramos, por la nariz o por la boca. Hay muchísimas teorías en relación a esto, pero sí que hay como un poquito más de consenso en que si respiramos por la boca, nos estamos hiperactivando, estamos trabajando más desde el emocional. Y si respiramos desde la nariz, estamos trabajando más desde el mental. Con lo cual, vamos a intentar respirar por la nariz. Si no es posible, pues será por la boca. Pero vamos a intentar respirar por la nariz y vamos a intentar soltar muy despacito, si puede ser por la nariz. Y si no puede ser porque la persona colapsa, pues entonces por la boca, que se suelta más aire. Vamos a ir adaptándonos. Vale. Entonces, otra cosa importante es el recursar. ¿Qué quiere decir con esto? El recursar son los anclajes de la resiliencia. ¿Qué quiere decir recursar? Quiere decir que muchas veces empezamos por aquí las sesiones o las intervenciones, depende, si son, ya digo, en terreno o fuera, pero es importante también empezar recursando. ¿Por qué? Porque sabemos qué es lo que a la persona le va bien, ya le sienta bien, qué es lo que antes le funcionaba, ¿no? Qué es lo que, por ejemplo, qué es lo que en alguna situación que lo ha pasado mal, en otro duelo, en otra situación de pérdida, qué es lo que le ha funcionado, a quién ha llamado, cómo ha conseguido resolver esa situación antes. Esos son recursos que la persona ya tiene previos y muchas veces no recuerda en ese momento y está bien poderlos traer al presente. Otra forma de recursar es de la misma manera que si yo hago un chequeo con la persona, ¿no? De cómo está la percepción de su cuerpo y esa persona será más capaz de decirme qué zonas pues tiene más tensión, le duelen, ¿no? O tiene más afectación. A la hora de recursar, lo que vamos a buscar son qué zonas está relajada la persona, ¿no? Y siente desde el bienestar. Y también vamos a utilizar, pues, pues por ejemplo, preguntaremos qué cosas te gustan, dime un lugar de tu casa que, bueno, depende de situación, claro, porque si estamos, ahora lo he pensado, perdón, pero si la persona, por ejemplo, ha perdido la casa, pues a lo mejor eso, evidente, y lo voy a aprovechar para, ahora que me he puesto un poco el lapsus, porque sí, evidentemente algo que no es un recurso no lo vamos a utilizar. Si la persona ha perdido la casa, no vamos a preguntar por qué lugar de su casa es donde está cómoda, ¿no? Evidentemente. Y si es un recurso que es mitad recurso y mitad activador, por ejemplo, si para mí un recurso, mm, pues no lo sé, es mi, yo qué sé, mi abuelo, ¿no? Y mi abuelo recientemente lo he perdido, pues tampoco no va a ser un recurso, ¿no? O sea, todo aquello que esté ambiguo no va a ser un recurso. Si, por ejemplo, un recurso para mí es, me invento. Puede ser algo incluso un tejido, ¿no? A lo mejor tengo una manta en casa, o a lo mejor tengo una prenda de ropa, o a lo mejor eh, hay un té, o tengo una taza, o hay una colonia, o hay un, no sé, estoy pensando así como cosas que me vienen a la cabeza, pero algo, ¿no? Que para mí sea un recurso, o incluso pues la voz de una amiga, ¿no? Por ejemplo.
algo que entre por los sentidos y que esa persona pueda recordar en ese momento, ¿sí? Y que 100% nos aseguremos que no le implica ningún otro tipo de activación o de emoción negativa en este caso. Vale. Y luego están también los pensamientos intrusivos. Mm, Vale, espera un segundo. Antes de hablar de los pensamientos intrusivos, voy a explicar también eh, un ejercicio que puede ser útil. Hay un ejercicio que se llama... mm, vale. Hay un ejercicio que es un ejercicio de autocontención, que es un abrazo, un autoabrazo, ¿vale? Y es poniendo una mano debajo de la axila y la otra mano, el pulgar aquí, abrazando el brazo contrario, ¿vale? Si lo queréis probar. Este ejercicio, un buen rato, ayuda a calmar el sistema nervioso, ayuda a bajar el simpático. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene memoria. Muchas veces de pequeños nos cogieron por aquí y nos abrazaron por aquí también, nos cogían por aquí. Entonces, el tener estas manos, que son las nuestras, en este lugar, por un momento, nos puede producir cierta calma. No vamos a proponer, o sea, vamos a proponer lo que sea, ¿no? A los clientes, a las personas que tengamos delante, pero si lo que proponemos no es bien para la persona, evidentemente lo retiraremos. Tenemos que valorar también, ¿vale? Y este es un ejercicio de autocontención. Os enseño otro ejercicio, aparte de los de enraizamiento, ¿no? De todo lo que sea activar las piernas y los pies. Otro si me de la cabeza de anclaje de los pies es ayudar, o sea, ayudar. Proponer a la persona que mueva los dedos de los pies, que los engarrote y que los suelte, ¿no? Los engarrote y los suelte, para tener más percepción en los dedos y en la planta de los pies, ¿vale? O, por ejemplo, podemos pedir a la persona que toque las piernas, las rodillas, apriete, siempre que sea algo agradable, ¿eh? Si es algo desagradable, no. Vale. Y mm, otro ejercicio que puede ir bien es poner una mano debajo del occipital, que es el hueso que tenemos aquí abajo del cráneo, en la nuca, y el otro en la frente. Puede ser que nos cansemos así, pero es un toque que puede producir muchísima calma. Aparte de que estamos tocando la parte frontal y la parte reptiliana con las manos, y esas partes están siendo tocadas por nuestras propias manos. Lo podemos hacer nosotros también, ¿eh? A la persona. Sí, si lo probáis, pero también lo podemos hacer nosotros. ¿Vale? Y esto ayuda muchísimo a calmar el sistema nervioso. Incluso si le hacemos nosotros a la persona, le podemos preguntar, ¿no? Pues está bien para ella, si nos acercamos. Los acercamientos también tienen que ser ¿no? En situaciones de alto estrés y trauma, los acercamientos que hagamos con la persona tienen que ser muy consensuados, despacio, valorando, ¿no? Si la persona se está activando o no, si hace movimientos espontáneos, ¿no? ¿Vale? Entonces, podemos proponer a la persona, en vez de hacerle así, de ponerle la mano nosotros aquí en la nuca y que se pueda dejar sostener un poco, por ejemplo, ¿no? Esto podría ser también un ejercicio pues, de contención, ¿no? De poder rebajar un poco el sistema nervioso simpático. Y otro ejercicio que es muy bueno, se puede hacer estirado, a mí me gusta mucho más estirada que no sentada o de pie, y si se hace sentado de pie, pues en ese orden, ¿no? Primero que la persona lo practique estirada y por último de pie, ¿vale? O sea, es menos recomendable de pie de entrada. Os lo voy a enseñar sentada y consiste en poner las manos cruzadas aquí detrás, en la misma zona occipital, ¿vale? Y dejamos, si estamos estirados, dejamos los hombros relajados, los codos apoyados en la cama. Si estamos en la cama o estamos en una camilla que no tenga cojín debajo, ¿vale? Y tomamos una postura lo más cómoda posible, las piernas estiradas. Ahora yo estoy sentada, que también se puede hacer, y lo ponemos en esta zona. Es mejor estirados porque al cruzar los dedos
los nudillos hacen un toque y una ligera presión en ciertas áreas que están aquí detrás, que también son zonas de muchísima tensión. Pero no es la finalidad, pero también ayuda. Entonces, con este ejercicio lo que hacemos es ayudar a poner bien la primera y la segunda vértebra, ¿sí? Las que están en contacto más con el cráneo. Si nosotros tenemos estas dos vértebras bien puestas, todo el nervio vago funciona muchísimo mejor. Todo el sistema funciona con muchísima más fluidez. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser poner las manos así. Si ahora estoy sentada, pues los hombros relajados. Y voy a girar mis ojos hacia la derecha, ¿vale? Solamente los ojos, no la cabeza. Y giro los ojos hacia la derecha. Yo os invito a que lo probéis. Los ojos hacia la derecha, lo máximo que pueda, como si quisieran tocar el codo derecho. Y en el momento en el que me venga un bostezo, me venga un suspiro o mi sistema quiera tragar saliva, vuelvo otra vez los ojos al frente, ¿sí? Y cuando los tenga del frente, voy a irme hacia el lado izquierdo y voy a tirar los ojos, solo los ojos, no la cabeza, lo máximo que pueda hacia la izquierda, sin hacernos daño, sin forzar, pero lo máximo, máximo que pueda. Y lo mismo, en el momento en el que venga un suspiro, un bostezo o amago de bostezo o una deglución, vuelvo los ojos hacia el frente. ¿Sí? Me tomo un momento, hago una respiración, suelto los nudillos y incorporo y, ¿no? Y si me incorporo y estoy tumbado, no lo hago de golpe, ¿no? Sino que primero lateral y luego poco a poco. Este es un ejercicio muy sencillo que ayuda a poner las dos vértebras principales bien, el axis y el atlas, y hace que funcione muchísimo mejor nuestro sistema nervioso autónomo. Se puede hacer varias veces al día y está bien hacerla, por ejemplo, antes de irse a dormir o cuando uno se levanta, ¿no? Durante el día, en un momento en el que uno esté muy estresado, pues también puede buscar el lugar para poder hacer esto. Vale, esto quería explicar, ¿vale? Como ejercicios. Vale, y nos quedan los pensamientos intrusivos. Hay varias estrategias para trabajar con los pensamientos intrusivos. Pensemos que no solamente hay pensamientos intrusivos, sino que hay también imágenes intrusivas y olores intrusivos y gustos intrusivos. Y en una situación de catástrofe, de emergencia, puede ser que no solamente estén los pensamientos o las imágenes, ¿no? Sino que a través de los distintos sentidos de nuestro cuerpo podamos tener intrusión en un momento dado de aquello que hayamos visto y vivido. Si, por ejemplo, estamos hablando de imágenes intrusivas, podremos, por ejemplo, hay varias estrategias. Una es imaginar, pensar o visualizar que esa imagen la tenemos en una pantalla, la convertimos en blanco y negro y, por ejemplo, se distancia y se vuelve un puntito, ¿vale? Seguramente tenemos que hacer esto varias veces. O, por ejemplo, esa imagen, ¿no? que nos viene continuamente a la cabeza, imaginar que tenemos una goma de borrar o una bayeta y vamos borrando, borramos, 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 borramos. A veces aparece un trocito, lo volvemos a borrar, a veces vuelve a aparecer, lo volvemos a borrar. ¿No? Son diferentes estrategias que se utilizan para poder trabajar con imágenes intrusivas. Por ejemplo, si estamos trabajando con pensamientos intrusivos, mmm, la mente y los pensamientos, esto ya también abriría como para otro capítulo, ¿no? Los pensamientos repetitivos, obsesivos, intrusivos, realizan un recorrido neuronal constante, hacen como un surco, ¿no? Con el tiempo. Si en este caso hacen un impacto, tras el impacto hacen un surco. Entonces, la mente no admite quitar un pensamiento por sí mismo y dejar ese espacio en blanco. Debemos darle otro pensamiento a la mente, porque si no, no va a funcionar. Y dándole ese otro pensamiento debemos hacer otro surco, o sea, disciplina, porque si no, nunca va a funcionar. Un pensamiento intrusivo, repetitivo, va a requerir de otro en positivo, que nos ayude, ¿no? Yo muchas veces receto mantras, sea la persona o no de una religión o no, no hace falta ser de ninguna religión,
Los mantras en sánscrito son muy antiguos, están muy dichos, entonces tienen como, ¿no?, ese rodaje a nivel colectivo, pero si no, un mantra también lo puedes inventar en tu propio lenguaje, ¿no? Una palabra o una frase que incluso al final te sirva de anclaje. Y puede ser, por ejemplo, estoy bien, o estoy viva, ¿no? Y repetirte, estoy viva. Qué bien que estoy viva, ¿no? Y que eso pueda ser un mantra, ¿no? Que pueda ser que un mantra es la repetición de una palabra varias veces. Un mantra, ¿no? Y que sea una forma de volver a hacer conexión neuronal desde otro lugar, ¿no? Desde otras áreas y otro sur. Vale. Bueno, estamos un poco en el tiempo. Vale, por último recordar que todo aquello que acontece es transitorio, pero que incluso todo aquello que acontece que nos parece así de grande, ¿no? Como ese miedo pues que hemos pasado, esa incertidumbre tan grande, esa rabia, ¿no? Ese dolor, esa desesperación, esas alteraciones fisiológicas que nos desbordan, incluso la disociación que nos mantiene alejados, ¿no? Y fuera de presencia. Todo eso que hace un efecto embudo es transitorio, toda esa alteración es transitoria y es reversible, no tiene que quedarse en nosotros para nada. Nos parece que sí, que se va a quedar para siempre, que esto no se va, pero hay que poder transmitir y saber con seguridad que eso evidentemente es transitorio. Sí, se pueden hacer muchas cosas para que sea así y con ejercicios muy sencillos en realidad. Y por último, que la resiliencia es la capacidad de una persona, ¿no? O de un grupo de superar estas circunstancias traumáticas y de recuperarse ante esa adversidad, ¿no? Nos propone la resiliencia una proyección hacia el futuro, ¿no? Y esa capacidad de sentirse fortalecido. Ante algo tan devastador es muy difícil encontrar un futuro amable, ¿no? Y menos en ese momento. Pero como personas que estamos ayudando, sí que, sí que debemos saber que eso es posible, que es así, para poderlo transmitir, ¿no? Y que aunque a lo mejor verbalmente sea muy difícil transmitirlo porque esa persona tampoco esté para escucharlo, si nuestra actitud interna es así, es esa, ¿no? Desde ese lugar de resiliencia, también es esa actitud y ese cuerpo, ¿no? Y ese sentir que estaremos transmitiendo. Cabe decir que esto es en función de cada uno, pero cuanta más conexión social, ¿no? Cuanto más de humano a humano estemos conectados, cuanto más podamos abrazar esa vulnerabilidad que nos sostiene a todos, mayor también es la recuperación, ¿no?, de las personas. Y sobre todo, las personas que estamos ayudando, tenemos que cuidarnos mucho, ¿no? Entonces, si estás ayudando, ¿cómo desconectas? ¿No? ¿Cómo, cuando terminas de trabajar o cuando terminas de ayudar, qué haces? ¿Qué vas a hacer para desconectar? El tránsito es súper, súper importante. ¿Cómo vas a transitar de una cosa a la otra? ¿Cómo no podemos cambiar de un... Estamos acostumbrados a ir actividad tras actividad y nos estamos olvidando de las transiciones. Y son súper importantes las transiciones en el ser humano. No ir saltando de actividad en actividad. Hay que poder transicionar. Y si estamos ayudando, hay que poder hacer transiciones. Por ejemplo, si yo termino de trabajar y voy en coche hasta mi casa, ni que sean 5 minutos, 10, bueno, cuando es en coche es poco, puedo ir andando, ¿no? Pero si es media hora, una hora, o si voy andando 5 o 10 minutos, 15, eso es una transición. Pero si hacemos esa transición de forma consciente, sabiendo que estamos transicionando después de un día difícil, duro, nos va a ser muchísimo más reparador. ¿De qué formas también desconectamos, ¿no? Cuando llevamos uniforme y nos lo quitamos, es una forma de desconexión también. ¿De qué formas adrede nosotros desconectamos de esa ayuda y de ese trabajo? ¿Cuáles son los recursos personales y sociales que tenemos, ¿no?, para poder anclarnos, que lo tengamos también presente? ¿Qué cosas nos hacen bien? Y también, sobre todo, cómo sabemos que eso nos hace bien. Damos por hecho que nos hace bien y ya está. No, ¿de qué manera eso me hace bien? Si yo me tomo una taza de unas hierbas, ¿no?
Me gusta mucho a mí mm, ¿cómo se dice? El tomillo. Me gusta muchísimo. Pues, ¿no? ¿Qué hace que me guste el tomillo, ¿no? Y que, pues, o sea, ¿cómo sé yo que me sienta bien, ¿no? Ese calorcito, ese olor que me recuerda, porque resulta que, ¿no? Mi caso me recuerda a cuando vivía en un sitio que me gustaba mucho. Bueno, pues todo eso son anclajes que tenemos a disposición. Evidentemente, dedicar tiempo a comer bien, a descansar, a poder estar solas, solos, ¿no? A estar con las personas que queremos, abrazar y dejarnos abrazar. Recordar que un abrazo sostenido durante 3 minutos de corazón a corazón regula el sistema nervioso autónomo, lo regula muchísimo, ¿no? Entonces, cuando estamos en la ayuda, lo del contacto físico lo vamos a tener que valorar, no todo el mundo y no en todos los momentos, por supuesto, pero muchas veces el contacto físico regula, ¿no? Y corregula. Contacto físico, abrazo de corazón a corazón, es por este lado. Sí. Muchas veces abrazamos desde el lado, eh, desde la derecha por arriba, es desde el otro lado, que estén los dos corazones en conexión. Eso es un abrazo de corazón a corazón. Bueno, pues por hoy creo que son y 22, no sé si hay alguna pregunta. Voy a dejar de compartir pantalla y si no hubiera preguntas, yo lo dejaría aquí. Y si hubiera, pues contestamos en ese rato que quede. Si quieres, déjales un minuto de cortesía para que hagan preguntas, si tienen Vale. dudas. Vale, de acuerdo. Antes la pregunta de Gina, no sé si todavía está por aquí, y si a los factores que se producen, cómo podríamos intervenir. No sé si se refería a las variables del suceso, en cuanto a la intensidad, la duración, exposición, lo impredecible. Claro, todo eso son factores activadores del sistema nervioso, ¿no? Entonces, cuando veamos un sistema nervioso con un simpático aquí arriba, lo que queremos es bajar ritmo cardíaco, bajar respiración, conectar los pies en el suelo, hacer conexión social. Eso es lo primero que deberíamos hacer. Y pedir ayuda también. Es algo que podemos hacer los que ayudamos, ¿no? Pedir ayuda. Supervisarnos, pedir ayuda, hablar con compañeros. A ver. Paula te ha hecho una pregunta. Sí, ahora estaba mirando aquí. Mm, sí, el online funciona igual. Mi experiencia es que sí. Yo trabajo online y trabajo con Somatic Experience. Y a mí me está funcionando, claro, evidentemente tener la persona física, cuerpo delante, que además también trabajo en camilla algunas veces, pues no es lo mismo, pero el trabajo online es totalmente efectivo. Mi proceso personal en Somatic, mi terapia personal, ha sido básicamente en online prácticamente toda y la verdad es que súper, súper bien, funciona muy bien. Incluso la resonancia somática, el sistema nervioso,
que parece que, porque también se trabaja desde ahí, parece que el online no tiene por qué, ¿no?, resonar nada y resuenan igual los cuerpos. La verdad que es muy efectivo, sí. Y disculpadme los caramelos, el bebelago y el toser, pero bueno, lo logré. No nos de reparo en reunirnos entre nosotros, buscar pequeños grupos de, ¿no?, para ayudarnos mutuamente. Nosotros, los psicólogos de Igualada, durante la pandemia lo hicimos, la asociación de psicología que tenemos, lo hicimos y nos vino súper bien para podernos sostener entre nosotros, hacer red y sostener la situación. Así que, tanto si estáis en esa zona, ¿no?, cercanos, buscar, o fuera, ¿no?, buscar también si os sobrepasáis. Vale, ¿qué Mira, pautas podríamos realizar en casos de desastres? Mm, No sé muy bien, Gina, a qué te refieres con las pautas en relación a los medios de comunicación. Claro, es que, mira, em, mm, durante la pandemia, yo recuerdo cuando estábamos atendiendo en el hospital, lo que hacíamos era intentar apagar o sea, proponer, porque no lo podemos hacer por nuestra cuenta, apagar las televisiones. Es que cuanta menos información visual y auditiva estemos recibiendo, mejor. Queremos estar informados y nos queremos sentir cercanos, ¿no?, también a las personas que están sufriendo. Y muchas veces vemos las imágenes también por eso, pero nos activan, nos hiperactivan a todos y no es bueno. Y cuando una persona está, que ya ha vivido esa situación y luego le llegan imágenes constantes, se está hiperactivando, ¿no? Está el trauma primario, el secundario, el terciario, vicario. Incluso el trauma terciario es aquel que vimos los profesionales, ¿no? Porque nos relatan el hecho, nos lo vuelven a relatarnos y al final acabamos nosotros con impacto. Entonces, todo aquello que minimice o que evite totalmente ese impacto, mejor. Yo dejé de ver la televisión después de la pandemia. No digo que yo sea un ejemplo, ¿eh?, pero la verdad que mi sistema nervioso vive muchísimo más tranquilo. Y luego cuando pasas un tiempo y no ves noticias y otro día ves las noticias en casa de alguien, se nota muchísimo el bombardeo. Entonces, bueno, cuidémonos o seleccionemos, ¿no?, de qué manera, porque no será lo mismo ver esa información que leerla a lo mejor en algún sitio. Mm. Vale, ya la pregunta es si la persona tuviera un ataque de ansiedad en Sí, claro, por supuesto, se puede dar después, ¿eh? Puede ser a posteriori. Y la ansiedad puede aparecer tiempo después. Mm. Habrá que tratar la ansiedad, ¿no? Como ya los medios de trabajo. Vale, ante la ansiedad sabemos, que lo primero de todo es dejar un espacio, y no con muchísima gente, ¿no? Y sobre todo dejar el espacio para que esa persona pueda salir corriendo. Recordemos el ataque, la huida y la parálisis. Entonces, si el sistema se empieza a activar, vamos a dejar un espacio prudencial, que no haya mucha gente, y un espacio a la salida, que la puerta se vea. Que ante la ansiedad, cuando las personas tenemos ansiedad, tendemos a coger aire, a querer coger aire y no entrar. No, tenemos que acompañar a sacar el aire. Entonces, ¿cómo poder ayudar? Básicamente, con esto primero que he dicho, y luego acompañar en la respiración sacando el aire, ¿no? Y proponerle, mira, vas a sacar el aire. Cuando propones esto, la persona lo primero que hace es coge todavía más aire, ¿no? Y no puede. No, le dices, no, no, tú saca el aire, mira, como yo hago, ¿no? Y lo hacemos juntos. Y lo hacemos juntos. Pero claro, si son compañeros de trabajo,
lo hacemos tú y yo, no tú y yo y todo el equipo, ¿vale? Porque en un momento dado a lo mejor puede servir, ¿eh? Si hacéis tribu, a lo mejor puede servir, pero vamos a mirar de cómo, de dejar esa vía de escape y sobre todo de la respiración, primero sacar el aire y poquito a poco. Esto de poner una mano en el pecho y la otra en la barriga, que es muy antiguo, esto funciona muy bien también, ¿eh? Como toque, ¿no? Como toque de propio cuerpo, ¿no? Pedirle a la persona. Que ansiedad hay muchos tipos de grados de ansiedad también. Bien. Vale, Guillermo, preguntas algún libro. Mira, toda documentación, artículos de Stephen Porges, no sé, no sé dónde lo puedo escribir. Bueno, Stephen Porges. A ver, espera un segundo. Un segundo, que voy a buscar. Mira, por ejemplo, todos los artículos de Stephen Porges, voy a poner aquí, Stephen Porges se escribe así, ¿vale? Que habla de la teoría polivagal. Hay muchísimos libros hoy en día de teoría polivagal y de ejercicios. Esta es una guía de bolsillo, pero los hay también de libros de lo que son ejercicios en sí. Yo aquí ahora no tengo ninguno, pero los hay. Y luego hay un libro buenísimo que es este, El cuerpo lleva la cuenta, del Besseren van der Kolk. ¿Vale? Este es muy, muy bueno este libro. Es para tenerlo ahí, encima. Muchos ejercicios de Stephen Porges. Vale. Ah, ¿cómo reconocer si una persona... Claro, si lo entiendo bien la pregunta, ¿cómo saber y reconocer el grado de impacto que ha tenido? ¿Cómo brindarle pautas? Vale, yo, el grado de impacto, esto también se sabe un poco así como en la práctica, pero el grado de impacto sobre todo es si la persona está más desde la reacción somática y desde el límbico, que también puede ser que haya un exceso de raciocinio, ¿eh? Pero es que el cuerpo delata, el cuerpo enseguida delata síntomas, ¿no? Cuando trabajamos con somatic, muchas veces el cuerpo reacciona solo, o sea, la persona está hablando y depende de lo que está comentando y relatando, hace gestos, pequeños gestos el cuerpo. Y eso delata todas aquellas respuestas traumáticas que no han sido completadas. Y aquí ya nos meteríamos en otro jardín, pero cuando trabajamos con trauma, muchas veces, aparte de regular, que es lo que me he focalizado hoy, ¿no? Ayudar a regular el sistema nervioso, lo que hacemos es ayudar también a completar respuestas traumáticas e ir teniendo como más espacio para poder sujetar ese trauma. Pero normalmente tenemos este espacio y el trauma nos supera. Entonces, el trauma es el que es. Lo que hacemos es ampliar esa base para poder sujetar o para que al final ya no se sujete, sino que vaya como una canica, ¿no? Entonces, mmm, se sabe, bueno, al menos yo en mi caso, que trabajo a nivel más corporal, somático, lo sé mucho por el lenguaje del cuerpo, por cómo el cuerpo pues, responde, porque hace pequeños gestos, ¿no? A veces, incluso los ojos, a veces, depende del relato, un ojo se va para allá o se va para adentro, ¿no? Y dices, uy, ¿no? Entonces, los ojos a veces que se van hacia un lado, hacia el otro, o uno de los dos, pueden indicar también situaciones muy estresantes. Vale. Y pautas es eso, todo lo que ayuda a la persona a enraizar en el suelo, a sentir el cuerpo, ya que ese sentir del cuerpo no sea algo desagradable, sino que lo pueda sostener, es bien.
Y si es demasiado, vamos a algo que sea menos. Que no quiero dar ejemplos más concretos porque no todo vale para todo el mundo, ¿no? Incluso un detalle tan sencillo como si nos sentamos al lado de la persona, cuando he dicho antes de poner una mano aquí, si es que la persona quiere, ¿no? Y es el momento, no va a ser lo mismo si me acerco por la derecha a si me acerco por la izquierda. El por qué, no lo sé, todavía no lo sabré hasta que no conozca bien a la persona. Lo bueno de trabajar, por ejemplo, con técnicas tipo como el Somatic es que no hace falta que la persona te cuente nada de los hechos. El relato de hechos yo lo he utilizado más en emergencias, ¿no? O depende de los casos. Pero si cuando trabajamos más a nivel corporal, no hace falta relato de hechos porque ya puedes trabajar con el cuerpo y con las reacciones que tiene de forma involuntaria. Por ejemplo, si me vino un golpe por aquí, tuve un accidente, me vino un golpe por aquí, y a lo mejor tengo incluso el cuerpo un poco hasta tirado para acá, ¿no? Y el cuerpo tiene memoria, recuerda absolutamente todos los hechos. Vale. Con niños son las mismas técnicas, en realidad no son muy diferentes. A los niños les enseñamos lo mismo. Incluso el ejercicio de coherencia cardíaca también. Para los niños, y depende de las edades, para los niños muchas veces es más un juego, ¿no? Porque depende de la edad, ¿eh? Pero para los niños es muchas veces un juego. Vamos a jugar a, ¿no? Si estamos hablando de enraizar o de respirar, lo planteamos más como un juego. Los niños, por un lado, tienen una capacidad muy fuerte, muy resiliencia, y por otra, están en pleno desarrollo y en pleno impacto también del propio desarrollo. Dependerá de la edad. Y a los niños, sobre todo, no hay que sobresaturarles de información y de hacerles la información en función de la que piden, porque hay muchas que no las pueden asimilar y nosotros los adultos muchas veces no lo vemos eso. Y si hay que hacer comunicación de malas noticias, pues también es importante asesorarse antes de cómo hacerlas, porque no es lo mismo la edad de los niños en diferentes, o sea, no es lo mismo hacer comunicación pues con 3 años, con 5, con 7, con 10, con 12, con 14, no es lo mismo. Y los niños tienden a callarse mucho las cosas también. Luego les salen los síntomas más tarde a los niños. Vale. Yo me extendería, mucho en cada pregunta o en cada cosa, pero tenemos el tiempo este que tenemos y esta es una capsulita. Son ejercicios muy sencillos, cosas muy sencillas, pero realmente son muy potentes. Yo las utilizo muchísimo y funcionan. Vale, pues yo no veo ahora más preguntas. Pues bueno, os doy las gracias por estar ahí y por ayudar y por querer también pues informaros, ¿no? De cómo podéis o cómo podemos ayudar de la mejor manera. Y que bueno, pues os envío un abrazo fuerte y hasta pronto. Chao.
¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas de nada. Actualidad, secciones clínicas, eventos, vida estudiantil y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Conviértete en el protagonista de nuestros perfiles sociales. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos tu día a día, comparte las fotos de tus mejores momentos y recuerda de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podemos compartir el contenido con el resto. ISEP, un lugar donde las grandes cosas pasan. Con ISEP siempre sumas.